así ya les queda, ¿sí? Lo último que llegamos a ver, así de alguna manera, interactuando un poquito, fue sistema circulatorio, ¿sí? Dentro del sistema circulatorio yo les subí apuntes, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo sistema circulatorio por el lado de ustedes. ¿Qué nos faltaba ver de sistema circulatorio? Sangre. Pero les compartí un video sobre sangre, Sí, ¿verdad? los componentes de la sangre. Exactamente, los componentes de la sangre. Bueno, de todos esos componentes de la sangre, ¿qué es lo que me interesa? Que sepan que la sangre es un tejido, ¿sí? La diferencia entre la sangre como tejido y, por ejemplo, la piel, es que uno puede ver que esto es más sólido, sí, es un sólido, y la sangre es un líquido. ¿Por qué decimos que la sangre es un tejido? Decimos que la sangre es un tejido porque está formado por células, ¿sí? Y la diferencia es que toda la sustancia que hay entre las células, que en la piel existe y en cualquier otro tejido existe, ¿sí? Sustancias que mantienen unidas a las células entre sí o que separan a las células entre sí. En el caso de la sangre, la sustancia que está entre las células es el plasma, ¿sí? Que está en estado líquido. Así que se puede decir que la sangre es un tejido. Bueno, sepan cómo está compuesta la sangre, principalmente por una parte globular, que son glóbulos rojos y blancos, ¿sí? Esos glóbulos rojos y blancos reciben distintos nombres. Por ejemplo, los glóbulos rojos reciben el nombre también de hematíes con H, y de eritrocitos sin H, ¿sí? Tres maneras diferentes de nombrar a los glóbulos rojos. Y los glóbulos blancos también se los llaman leucocitos, ¿sí? Dentro de los glóbulos blancos, ustedes en el video habrán visto que hay distintos tipos de glóbulos blancos. Hay algunos que se llaman monocitos, linfocitos, ¿sí? Distintos nombres que reciben porque en realidad cumplen distintas funciones. Todos los glóbulos blancos intervienen en las defensas, ¿sí? Son parte de nuestro sistema inmune, pero cada uno nos defiende de distintas cosas. Unos nos defienden de los parásitos, otros se encargan de comer o fagocitar bacterias. Bueno, cada uno tiene una función distinta. Los glóbulos rojos, la función principal es el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono que los va a llevar hasta los pulmones, en el caso del dióxido de carbono, y en el caso del oxígeno lo tomará de los alvéolos y los distribuirá o los repartirá a todas las células del cuerpo. Profe. También, sí. Sí, perdón, eso es por gracias a la hemoglobina, ¿no es cierto? Hemoglobina, sí, la hemoglobina es una proteína. La hemoglobina es una proteína que tiene un pigmento, justamente ese pigmento es rojo, y por eso nuestra sangre es roja, ¿sí? Gracias a la hemoglobina. Y en la hemoglobina está enganchadito el hierro, por eso asociamos muchas veces la falta de glóbulos rojos con una falta de hierro, ¿ah? Porque el hierro que tenemos en la sangre va transportado en esa hemoglobina, en esa proteína. Hay gente que me está diciendo que no lo puede ver al Power. Bueno, después vemos eso, cómo lo podemos hacer. ¿Ah? Bien. Y después hay otros componentes sólidos en la sangre. Y ese otro componente, ese tercer componente, son las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas lo que son pedazos de célula muy grande, una célula muy grande, que al romperse circula por la sangre y tiene la particularidad de formar taponcitos, ¿sí? Cuando un capilar, un vasito sanguíneo se rompe, se acumulan estas plaquetas y arman un tapón,
Se llama tapón plaquetario, ¿sí? Por eso cuando a una persona la van a operar, ¿sí? Le hacen estudio a ver de coagulación y entre ese estudio de coagulación se mira la cantidad de plaquetas, ¿sí? Que dispone esa persona, entre otras cosas. ¿Por qué entre otras cosas? Porque hay sustancias que circulan en la sangre que se encargan de la coagulación y que no lo vamos a ver porque no nos importa. ¿Ah? Bien, lo mismo que me hubiese encantado que veamos los de grupos sanguíneos, pero no nos dan los tiempos, ¿sí? Si alguno o alguna tiene curiosidad y lo quiere aprender, bárbaro, ¿está? Pero bueno, no hacemos a tiempo a ver eso. Si uno mira un análisis de sangre, ¿sí? Vas al médico, ¿sí? Porque te sentís mal y te dicen, ¿te hiciste un chequeo hace mucho? Uy, sí, doctor, me hice hace un montón. Bueno, a ver, te voy a pedir análisis de sangre, ¿no? Y vemos que el médico empieza a notar cosas que nosotros mucho no entendemos. Y algunas otras sí. Por ejemplo, ¿qué recuerdan ustedes que los médicos en algún momento les haya pedido en el análisis de sangre? Colesterol, glucemia. Hemograma. ¿Cómo? Hemograma. Hemograma, ahora vamos a ver todo eso. De tiroides. Bien, hormonas tiroideas, sí, T3, T4, TSH, ¿qué más? Orina. El coagulograma. Hemograma ya lo dijeron, análisis de orina no lo ven en sangre, se ve en orina. Glucemia. Glucemia, muy bien. Azúcar en sangre. ¿Qué más? Azúcar en Uremia. sangre. Uremia. No te escuché, Carlos. El azúcar en sangre. Bueno, lo dijeron recién, se Ah. llama glucemia. Triglicéridos. Triglicéridos. ¿Qué otra cosa? Urea. Ya lo dijeron. Urea urea por un lado, uricemia es otra cosa que también se pide. Todo lo que termina en emia está relacionado con sangre. Glucemia, uremia, uricemia, ¿sí? Uno ya le da un indicio de que son cosas que están en sangre. ¿Ah? Bien. Ustedes nombraron un montón de cosas recién. Dijeron glucemia, dijeron hormonas tiroideas, ¿sí? O dijeron tiroides. Todo eso Una bacteria. es un grupo factor. Bueno, pero glucemia, hormonas tiroideas, si estás entrando en menopausia, ¿sí? O querés quedar embarazada y no quedás todavía, también te hacen dosajes y tratan de ver en tu sangre tus hormonas, ¿sí? LH, FSH, quiere decir que en la sangre no solamente voy a encontrar células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células rotas que forman las plaquetas y que tienen un nombre muy particular, esas células, sino que también voy a encontrar hormonas circulando en la sangre, como no la glucemia, pero sí la insulina, ¿sí? También voy a encontrar nutrientes, dijeron glucemia, es la glucosa en sangre. Voy a encontrar proteínas que van a estar circulando por la sangre. Nombraron triglicéridos. Voy a encontrar lípidos también que circulan por la sangre. Si, por ejemplo, me duele el pecho, tengo dolor de pecho, ¿sí? Y entonces voy al cardiólogo. Y el cardiólogo me hace un electro y me dice, te voy a pedir un estudio en sangre, ¿sí? Y entonces me pide unos estudios muy particulares que tienen unas siglas, ¿sí? Que ahora no importa el nombre, y que al médico le sirve para saber si estoy teniendo o no un infarto. ¿Ah? Se llama CPK, eso. ¿Por qué? Porque no solamente encuentro hormonas, nutrientes dando vuelta, sino que células dando vuelta, proteínas, sino que también voy a encontrar enzimas. Que enzimas es otra variedad, ¿sí? De proteínas. ¿Va? Son proteínas que cumplen otra función.
Por lo tanto, hay enzimas también que están circulando por la sangre. Y recién nombraron urea, uricemia. Esos son compuestos que tienen nitrógeno. Son productos de desecho. Creatinina, urea, ácido úrico, ¿sí? O uricemia, ¿sí? Son sustancias de desecho que también las puedo encontrar en la sangre. Entonces uno dice, ¿por qué siempre me mandan a hacer, el médico me manda siempre a hacer estudios y dentro de los estudios siempre me mandan a sacar sangre? Porque en realidad la sangre me va a estar mostrando cómo está trabajando mi cuerpo, cómo están circulando mis hormonas, si los niveles están bien, si están bajos, si están altos, ¿sí? ¿Cómo están aprovechando mis células los nutrientes que estoy incorporando en la digestión? Si los está aprovechando o no. Si mi glucemia está muy alta, quiere decir que esta glucosa, ¿sí? Hidrato de carbono que incorporé en la dieta no está entrando a las células como debería, ¿sí? Bien, si tengo muchos productos de desecho, muchos circulándose en sangre, quiere decir que hay algo de mi metabolismo que no están dando bien. ¿Ah? O que quizás mi sistema excretor, que vamos a ver un poquito hoy, no está eliminando los desechos que debería. ¿Ah? Sabemos, porque lo hemos escuchado en la calle, en los comentarios, de que nuestros riñones son dos grandes filtros que se encargan de purificar la sangre. Por lo tanto, si tengo muchos desechos en sangre dando vuelta, puede ser un indicador de que mis riñones, estos dos grandes filtros, no están filtrando lo que deberían filtrar. ¿Sí? Y Por eso es tan grave la insuficiencia renal. Es mortal la insuficiencia renal. Por eso. Una persona con insuficiencia renal debe ser dializado, ¿sí? Si no se lo dializa, en realidad diríamos entre nosotros, muere intoxicado por sus propios desechos que vamos a ver ahora de dónde surgen, ¿sí? Bien, eso es lo que me interesa que sepan de sangre. ¿Ah? Pasamos al otro, que es el Power, que yo los había subido. Enseguida me quedo mal de la garganta. Tantos estudios me hice y al final terminaron hisopándome otra vez porque nadie me quería atender. Bueno, me dicen si lo ven o no lo ven. ¿Lo ven? ¿Ven lo que abrí o no? Sí, Sí, se se ve, ve. profe. Sí, sí, se ve. Sí, profe, muy bien. Perfecto. Bien, ¿de dónde salen todos estos desechos? ¿Por qué necesitamos incorporar nutrientes como proteínas, hidratos de carbono, lípido y oxígeno también? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos el oxígeno es otro nutriente? ¿Por qué necesitamos incorporar todo esto? Bien, necesitamos incorporarlo. No pongo la presentación completa porque si no se me dispara el sonido, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. yo no veo, no sé, ¿No ven? no estoy viendo. A ver. Ahí está, listo, ya está. Sí, Listo. buenísimo. Sí, sí, Genial. sí. Como es nuevo esto, el sistema. Sí. Dale, gracias. Toda una cosa, estamos todos aprendiendo. Yo llego a fin de año y sigo aprendiendo. Bueno, pensemos lo siguiente, nosotros hacemos respiración celular y a la vez pensamos, uno dice, ¿qué es la respiración celular? Y bueno, que nuestras células respiran y entonces lo asociamos que nuestras células hacen, no sé, ¿qué tienen? Pulmones, las células, ¿por qué decimos? Por el intercambio de oxígeno. Ahora vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? Profe, en ¿puede ser realidad- que tengan como unos poros o algo así? Que No. 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 Las organelas, Ahora vamos a ver, ahora las vamos a ver. mitocondrias. Bueno, ahora nos vamos a meter justo en eso. Bien, nosotros llamamos respiración celular porque en realidad sí hay un intercambio de algo, ¿sí? Y llamamos respiración pulmonar a cuando respiramos, ¿sí? Metemos aire y sacamos aire. Metemos aire y sacamos aire. Pero en realidad,
yo una vez les había dicho que en realidad la respiración pulmonar debería llamarse ventilación pulmonar, ¿sí? Y la verdadera respiración pulmonar es la que ocurre en realidad en los alvéolos, cuando ocurre este intercambio de gases. Pasa el oxígeno a la sangre y la sangre deja en el alvéolo o hace que pase al alvéolo el dióxido de carbono. Imaginemos a este jugador de fútbol, ¿sí? Que para poder jugar su tiempo, ¿sí? Sus 2 tiempos reglamentarios, ¿sí? Necesita, ¿qué cosa? Energía, ¿tá? Mucha energía para poder rendir en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque está corriendo, se detiene, sigue corriendo. Bien. Este deportista, esta persona, necesita nutrientes, ¿sí? Si no tiene nutrientes, no puede jugar, ¿sí? Bien, ¿cómo obtienen ese nutriente? Este jugador, bueno, lo primero que tiene que hacer es alimentarse y respirar, ¿sí? O ventilar, hablar de ventilación pulmonar, ¿sí? Bien, ¿por qué necesita estos nutrientes y el oxígeno? Porque sus músculos están formados por células, ¿sí? Y como todas las células de todo nuestro cuerpo, aún las células de nuestra piel, necesita el aporte de nutrientes. Entonces, este jugador, muy probablemente, antes de su partido, coma, ¿sí? O ingiera un gran plato de hidratos de carbono. Generalmente a los competidores o a las personas de alto, que hacen deporte de alto rendimiento, ¿sí? O entrenan mucho, generalmente antes de competir, los entrenadores les dicen que lo que tienen que incorporar antes de la competencia es una abundante cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Por qué? ¿Que se asimilan rápido? Exactamente, ¿sí? Es una fuente de energía muy, muy potente. Es una fuente de energía potente y de uso rápido, ¿sí? No consumen nada de grasa, porque no pueden No consumir. consumen grasa, no, consumen hidratos de carbono. En mi casa, con excepción de mi persona, todos fueron, ¿sí? Fueron porque estamos en cuarentena, muy deportistas, ¿sí? La mayoría está dedicado a nadar y a competir en natación. Y lo primero que me pedían acá en mi casa era, el día de las competencias, era un plato de pastas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono ya comienza su digestión en la boca, con la milasa salival. Así que cuando llega al intestino es fácil de absorber. Y uno los ve, yo los veía ahí en el natatorio, los que estaban por competir con sus chupetines, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chupetín es pura glucosa, pura sacarosa. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Los carbohidratos no son armonizantes intestinales, puede ser? ¿No son qué? Armonizantes intestinales, o sea que ¿Y a qué mucho... te referís con armonizante? Eso, justamente que hay que complementarlo con fibra, porque si no, el carbohidrato no favorece los intestinos. En realidad lo que favorece a los intestinos es el consumo de fibras, pero Ajá. las fibras son hidratos de carbono complejos, son polisacáridos. Ajá. Ah, ¿Sí? Sí, Es sí. lo mismo. Cuando Claro. vimos hidratos de carbono, vimos que hay polisacáridos, como por ejemplo la celulosa. Ujú. ¿Sí? Bueno, eso es fibra. Claro. ¿Ah? A lo mejor lo que leí fue que el consumo de mucha harina blanca, que es una gran fuente de carbohidratos. El problema ahora son las harinas refinadas. Claro. Tal cual. Ujú. Pero no nos vamos a meter en eso porque es retroceder. No tendremos que ir otra vez a nutrición. Perdón. Bien. Entonces, necesita incorporar una gran cantidad de nutrientes, específicamente nutrientes que sean de uso rápido, y oxígeno. ¿Por qué? Porque ese nutriente, o esos nutrientes, el oxígeno, y por ejemplo los hidratos de carbono, van a entrar a la célula y se van a dirigir a eso que nombró recién una compañera,
que son las mitocondrias. Dentro de las células, habíamos visto a principio de año que hay muchas organelas, ¿sí? Muchas estructuras dentro de las células que nos caracterizan a nosotros, que son las células eucariotas animales, ¿sí? Tenemos mitocondrias dentro de esas organelas, y las mitocondrias se encargan de utilizar ese nutriente, glucosa o proteína, ¿sí? Si es un aminoácido, si son lípidos, ácidos grasos y glicerol, se encarga la mitocondria de utilizar esta glucosa en presencia de oxígeno para obtener energía que va a necesitar ese jugador de fútbol. Y esa energía recibe el nombre o las siglas de ATP, ¿sí? El ATP es energía que la célula utiliza. ¿Está? Bien, vemos esta imagen. Todo esto igual lo tienen en el Power con audio. La respiración celular o es el metabolismo, es decir, son las reacciones químicas que ocurren, ¿sí? En la célula y específicamente en este caso en la mitocondria, donde la mitocondria o la célula aprovecha el oxígeno y el resto de los nutrientes para obtener energía. ¿Qué va a producir como desecho? Dióxido de carbono y agua. Transforma la célula, específicamente la mitocondria, transforma estos nutrientes y este oxígeno los transforma en algo que es muy aprovechable para la célula, energía, pero a la vez produce desechos. ¿Cuáles son? Dióxido de carbono y agua metabólica. ¿Por dónde vamos a eliminar este dióxido de carbono? ¿Qué sistema se va a encargar de eliminarlo? El sistema circulatorio empieza y después por el sistema respiratorio. Perfecto. Este dióxido de carbono que produjo esta célula va a pasar a la sangre, lo va a captar un eritrocito o glóbulo blanco o glóbulo rojo o hematíe, 3 maneras de llamar a lo mismo, ¿sí? La hemoglobina va a tomar ese dióxido de carbono, va a circular por todos los vasos sanguíneos hasta llegar, ¿sí?, al corazón, y el corazón va a mandarlo al pulmón a través de la arteria pulmonar. Vuelvo a repetir esto. Las células de nuestro cuerpo, que están todas en este momento en actividad, todas las células de tu cuerpo están en este momento trabajando, tomando los nutrientes que incorporaste quizás hace un ratito, cuando yo te di esa media hora entre las 3 y las 3 y media. Bueno, está tomando todos esos nutrientes, tu sistema digestivo los hizo más simples, ¿sí? Los fueron absorbidos por tus intestinos, pasaron a tu sistema circulatorio, se distribuyeron en todas las células de tu cuerpo, ¿sí? Porque tu corazón se encargó de eso, de mandar, ¿sí?, todos esos nutrientes que absorbió el intestino, más el oxígeno que tomó de los pulmones. Todo eso va a entrar a tu corazón le va a dar impulso, va a salir por la arteria aorta, ¿sí?, de uno de tus ventrículos, y va a circular todos esos nutrientes a todas las células de tu cuerpo, a las células de tu piel, a las células que están en tu ojo, a las células que están dentro de tu nariz, a tus papilas gustativas, ¿sí?, a las células de tu hígado, a las células de tu riñón, de tus intestinos, a todas las células de tu cuerpo. Esas células van a tomar estos nutrientes más este oxígeno, lo va a utilizar en lo que se llama respiración celular, va a obtener energía que le va a servir para cumplir estas funciones vitales que realiza esta célula, y va a producir como producto de desecho dióxido de carbono y agua metabólica. Profe, Que va a ser captado, ahí ya termino, que va a ser captado otra vez por tu sangre, ¿sí? Tu sangre va a ir recogiendo todos estos desechos
para llevarlo al corazón, ¿sí? Del corazón llevarlo a tus pulmones, ese intercambio, el oxígeno, este dióxido de carbono por oxígeno, pero también después vamos a ver que lo va a llevar a tu sistema excretor. Después vamos a ver cómo está formado este sistema excretor. ¿Se entendió esto? Hola. Sí, mi pregunta era por el tema sistema linfático, si ese que absorbe esa agua que está como desecho. Sí, una parte se encarga del sistema linfático y otra queda, porque es agua necesaria, ¿sí? Lo mismo que el sistema linfático se va a encargar de absorber los lípidos que son absorbidos por intestino delgado. ¿Ah? Bien, vemos una mitocondria, refrescadita de memoria a principio de año. Una mitocondria está formada por una doble membrana, igual que el núcleo, que también tenía doble membrana, tenía poros que ahí habían nombrado. ¿Ah? Bueno, las mitocondrias tienen doble membrana. Una membrana externa que es lisa y una interna que está plegada, formando lo que se denomina crestas. ¿Sí? Bien. Ahora, esto lo explico bien en el audio. ¿Qué es esto de la respiración celular? La respiración celular es un proceso, ¿sí?, que se dice que es catabólico. Es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la respiración celular, lo que está haciendo esta célula, esta mitocondria que está metida dentro, o estas mitocondrias que están metidas dentro de la célula, es tomar estos nutrientes y romperlos. ¿Se acuerdan que en el sistema digestivo yo me como un alfajor y mi sistema digestivo se encarga de transformar, por ejemplo, estos hidratos de carbono complejos en disacáridos y después en monosacáridos? ¿Sí? Si tomo una proteína, si consumo proteínas, me comí, no sé, un huevo duro, una hamburguesa, ¿sí? Mi sistema digestivo se va a encargar de estas proteínas, romperlas a través de las enzimas, romperlas hasta transformarlas en cadenitas chiquititas de aminoácidos o en aminoácidos sueltos. Si incorporo grasas, ¿sí? Me como un huevo frito y sabemos que la yema del huevo tiene mucha grasa, o me como unas papas fritas, y entonces estas grasas que yo incorporé en la comida, mi sistema digestivo se va a encargar de romperlas y transformarlas en ácidos grasos y glicerol. Bueno, dentro de la célula en la respiración celular, eso que entró, esos aminoácidos o ese monosacárido, ¿sí?, o ese ácido grasos y glicerol que incorporó, que ya el sistema digestivo se había encargado de transformarlo en algo bien sencillo, en la respiración celular, esto que entró solito se va a romper más todavía. Lo va a transformar en cosas más chiquitas todavía. Lo va a transformar en moléculas más sencillas. ¿Sí? Miren acá, ¿lo ven al cursor? A mi cursor. ¿Lo ven o no? Sí. Bien. Esta primera fórmula que aparece acá es la fórmula de la glucosa. ¿Sí? La respiración celular en realidad es la glucosa, ¿sí?, en presencia de oxígeno, se va a romper para dar lugar a dióxido de carbono, agua y energía. Por cada molécula de glucosa necesito 6 moléculas de oxígeno para poder romper esta glucosa. Si yo no respiro, por eso es tan importante respirar, y decimos, ¿por qué necesitamos respirar? Y porque si no nos morimos. Bueno, pero ¿por qué nos morimos? Nos morimos porque la glucosa o cualquier otro nutriente necesita oxígeno para romperse. Si no hay oxígeno, no puedo romper esta molécula de glucosa, por ejemplo. Y si no la rompo, no libero energía. Porque cuando uno rompe una molécula,
Estamos hablando de algo totalmente, hablando a nivel que ni siquiera microscópico podemos decir, ¿sí? Si yo, cuando uno rompe una molécula, siempre se libera energía. Porque para mantener unido este carbono, este hidrógeno, este oxígeno, o estos carbonos, estos hidrógenos y estos oxígenos, necesito que haya energía, ¿sí? Unidos forman una molécula. Lo mismo que acá, estos dos oxígenos, ven que dice O2, bien, me está diciendo que tengo dos átomos de oxígeno unidos, ¿sí? Bien, estos dos átomos de oxígeno, para que estén unidos, tiene que haber energía que los mantenga unidos. Bueno, cuando uno rompe una molécula, siempre se libera energía. Por eso decimos que es un proceso catabólico, ¿sí? El metabolismo celular está formado por dos procesos. Uno se llama catabólico y otro se llama anabólico. Y yo les había dicho en un momento que para recordar eso puedo pensar, mientras que Ana construye, Cata destruye, ¿sí? O puedo pensar en catabolismo, me suena cataclismo, me suena catástrofe. Y cuando hay una catástrofe, por ejemplo, un terremoto, las cosas se destruyen, ¿sí? Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque rompo los nutrientes en presencia de oxígeno para obtener energía, ATP, adenosín trifosfato. ¿Sí? Y como desecho voy a producir dióxido de carbono y agua. Ahora, acá dice que la respiración celular es una ruta metabólica. ¿Qué es una ruta? Me quiero ir a Mar del Plata. ¿Qué es una ruta? Un recorrido. Un Camino. recorrido o un camino. Un camino. ¿Sí? ¿Es corto o es largo generalmente las rutas? Largo. Largas. Suelen ser largos, ¿sí? Bien. Ujú. La respiración celular es una ruta metabólica. Quiere decir que esto que acá se simplifica en esta reacción química que está acá, en realidad es un proceso largo. No es que yo tengo la glucosa, respiro, la célula incorpora oxígeno, ya está. Rompí la glucosa, formé dióxido de carbono, agua metabólica, obtuve energía y ya está. Sino que ocurre en varios pasos. Y esos pasos tienen estos tres nombres que no me importa que lo aprendan. ¿Sí? La glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula, ¿sí? Acá, en este espacio que está pintado de celeste, pasa, ¿sí? La glucosa y el oxígeno pasan por la membrana plasmática y acá mismo, ¿sí? En el citoplasma ocurre el primer paso de la respiración celular. El resto de los pasos ocurren dentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Quiere decir que la respiración celular es un proceso, ¿sí? Es una ruta metabólica, es catabólica porque lo que hago es romper el nutriente que la célula incorporó, pero siempre en presencia de oxígeno. Rompo ese nutriente ¿para qué? Para obtener energía y que esta célula funcione. Ahora, ¿por qué necesito energía? Porque esta célula, para cumplir sus funciones, va a tener que construir otras cosas. ¿Sí? Comí pollo al mediodía y entonces incorporé proteínas. Ahora, yo no soy un pollo, yo soy un ser humano. ¿Ah? Por lo tanto, las proteínas que tiene la pechuga que me comí al mediodía, a mí, así como están, no me sirven. Yo tengo que fabricar mis propias proteínas. Por lo tanto, la célula, ¿se acuerdan en los ribosomas? Fabrica proteínas, ¿sí? Las proteínas que yo necesito, que hacen que yo sea un ser humano. Ahora, para construir esas proteínas, los ribosomas necesitan energía.
¿Qué energía? Justamente esta, la que la respiración celular aporta. Las mitocondrias son importantes porque le van a aportar a la célula en la cual están inmersas, le van a aportar la energía que esa célula necesita para fabricar lo que tenga que fabricar. Si es una... si son mitocondrias que están metidas dentro de una célula de mi páncreas, a lo mejor esa célula necesita energía para fabricar insulina, una hormona, ¿sí? O si es una célula del testículo, ¿sí? Va a necesitar fabricar testosterona. Bueno, necesita fabricar esta hormona. Para fabricar esta hormona, las células del testículo van a necesitar energía para poder construir algo nuevo, proceso anabólico. Bueno, ¿de dónde va a aparecer esa energía? Esa energía aparece de esto que apareció acá, de esta respiración celular, de este nutriente que yo incorporé en mi digestión y este oxígeno que yo incorporé en mi respiración pulmonar, ¿sí? La célula, y específicamente las mitocondrias, se va a encargar de romper este nutriente para tener energía y que esta energía sea aprovechable para fabricar otra cosa. ¿Se entiende? Eso es el metabolismo celular. Los procesos catabólicos y anabólicos, es decir, los procesos de destrucción y construcción que las células realizan de manera constante. Necesito hacer catabolismo ¿para qué? Para poder construir. ¿Está? ¿Se entendió? ¿O los perdí hace rato? No, sí, sí. Sí, acá estamos. Es difícil este tema. Pero, ¿a qué quiero llegar ustedes, alumnos de psicología? A que entiendan por qué necesito alimentarme. ¿Sí? ¿Por qué necesito respirar? Porque si tengo un grupo de adolescentes que no se están alimentando bien, se descomponen, ¿sí? No pueden pensar, no pueden estar atentos en clase porque no se están alimentando bien. Porque este proceso, esta respiración celular, también la realizan tus neuronas. Y yo necesito darles energía a mis neuronas para que cumplan su función, ¿sí? De mandar información una a otra. Y esa información que me ayude a mí a pensar y a razonar. Por lo tanto, necesito alimentarme bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, tienen nombres difíciles, yo sé, pero bueno. Otra manera de demostrarles esto de la respiración celular. Entra glucosa, se produce en el citoplasma este primer paso de la respiración celular, que no me importa cómo se llame, ¿sí? ¿Para qué? Para después terminar de cumplir toda esta ruta metabólica dentro de la mitocondria. Y la mitocondria provee a las células, miren acá estas flechas rojas, ATP, ¿sí? Energía. Ya en este primer paso que se da en el citoplasma, ya me da energía, ya hay un pequeño aporte de energía. Y después, cuando se termina de cumplir esta ruta metabólica, sigue haciendo más aportes de energía. Y este dibujito me gustó, pensando en este futbolista que tenemos en la primera diapositiva, y pensando en nosotros que estamos en casa y que ya no nos entrenamos, apenas estamos empezando a salir a caminar otra vez, alguna que otra empezó a hacer abdominales en la casa, ¿sí? Y entonces nos agarra la locura y decimos, ay, voy a salir a correr, y después sentimos calambre, dolor intenso, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué duele tanto mi cuerpo después de haber salido a correr? Y un profe de educación física te diría, porque estás produciendo ácido láctico. ¿Lo escucharon alguna vez a eso? Sí, Sí. sí. Sí, lo escuché, pero hace mucho. Sí, los Hace mucho. deportistas sufren mucho de retención de ácido láctico. En el agua.
Ácido láctico, sí, yo me acuerdo también. En mis épocas que entrenaba algo, me decían, uy, qué bueno, pues estás produciendo ácido láctico. Y yo me decía, ácido láctico, me sonaba leche, decía, ¿qué es eso? Bueno, en palabras muy sencillas, cuando uno sale a correr, ¿sí? Los músculos de tu cuerpo necesitan energía, ¿sí? Mucha energía. Si pensamos en este jugador de la primera diapositiva y aparece el tiempo suplementario porque tienen que hacer, se extendió y van a penales y uno ve a los jugadores tirados en el suelo, los entrenadores les hacen masaje en los músculos, ¿sí? Y hay un intervalo, y uno ve que hay un intervalo entre, por ejemplo, el primer tiempo y el segundo tiempo. ¿Por qué ese intervalo de 15 minutos? ¿Qué necesidad hay? Bueno, lo que pasa es que como las células de nuestro músculo, y de nuestros músculos en general, necesitan energía para poder contraerse y relajarse, y correr, correr, correr. Y a lo mejor yo incorporé muchos nutrientes antes del partido, ¿sí? Con ese gran plato de pasta. Pero resulta que cuando estoy corriendo, ¿sí? En esos 40 minutos o el tiempo que nos lleve de acuerdo al deporte, estoy corriendo o estoy nadando, yo estoy consumiendo estos nutrientes, ¿sí? Pero a la vez estoy respirando y estoy incorporando oxígeno. Cuando el deporte es muy intenso o se prolonga en el tiempo, la glucosa la voy a seguir teniendo, porque si ya usé la glucosa del plato de pasta que me comí antes del partido, no importa, tengo glucosa de reserva que puedo utilizar. Pero lo que no está alcanzando es el ritmo de respiración, ¿sí? No me está alcanzando la cantidad de oxígeno que yo estoy incorporando, ¿sí? Mientras que estoy haciendo la actividad deportiva. Este tipo de nutrientes, glucosa, voy a tener. Porque aparte, si no utilizo glucosa y hidratos de carbono, utilizaré aminoácidos. O, antes de los aminoácidos, utilizaré las grasitas de reserva. Voy a tener nutrientes de este tipo para aprovechar. Pero mi ritmo respiratorio y el intercambio de oxígeno en mis alvéolos no lo puedo hacer más rápido, por más que esté agitada. Por lo tanto, va a empezar a haber oxígeno, va a empezar a escasear el oxígeno. Y cuando empieza a escasear el oxígeno, se produce lactato. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Esta diferencia, esta falta de oxígeno que está entrando a las células, este poco oxígeno que no alcanza a destruir esta glucosa que tengo a disposición para seguir esta ruta metabólica de la respiración celular, esta falta de oxígeno va a hacer que este producto de este primer paso de la ruta metabólica forme lactato. Y este lactato se transforma en ácido láctico, que en cierta manera es tóxico y al ser tóxico produce dolor. ¿Se entendió? Dolor en los músculos. Muscular, mucho, porque el músculo está trabajando, ¿sí? Y no está obteniendo la energía suficiente para seguir laburando. Entonces lo estoy forzando demasiado. En esos 15 minutos que hay entre un tiempo y otro en cualquier deporte, ¿sí? O 10 minutos o lo que sea, ¿sirve para qué? Para disminuir esta producción de ácido láctico, para permitir que entre la cantidad suficiente de oxígeno en este tiempo de reposo y este proceso de respiración celular se equilibre y pueda empezar a producir ATP y no ácido láctico. ¿Ah? Sí, Bien. sí. ¿Qué otra diapositiva me interesa? Esperen que lo estoy suprimiendo acá. Vamos a ver esta última. Dijimos que no solamente mi cuerpo utiliza glucosa, sino que también puede utilizar como fuente de energía para esta respiración celular el glicerol y los ácidos grasos que desarmó mi sistema digestivo y que provenían de los lípidos. También puede utilizar aminoácidos que mi sistema digestivo desarmó de las proteínas que incorporé en todos aquellos alimentos de origen animal.
¿qué pasa si yo estoy en una dieta tan estricta o estoy en un estado de desnutrición? ¿Sí? Estoy desnutrida. ¿Qué pasaría? Para estar en un estado de desnutrición, yo no estoy incorporando hidratos de carbono. ¿Sí? Y mis reservas de grasa me las consumí. No tengo grasa porque estoy desnutrida. Por lo tanto, cuando yo no incorporo hidratos de carbono y ya no tengo grasas para consumir, que sería lo segundo que nuestro cuerpo haría, el cuerpo lo último que hace para seguir funcionando es comienza a consumir nuestras propias proteínas. ¿Sí? Eso es en un caso de desnutrición. O, por ejemplo, cuando queremos hacer dietas y hacemos la famosa dieta proteica. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar? Bueno, las dietas proteicas se hacen por un periodo breve de tiempo. ¿Por qué? Porque una ingesta abundante de proteínas, ¿sí? No solamente abundante de proteínas, sino prolongada en el tiempo, en esta respiración celular mi cuerpo va a empezar a utilizarlas. Y cuando las utiliza, ¿sí? Fíjense en acá, que es una línea directa, en la respiración celular voy a obtener demasiados compuestos o demasiados productos de desechos que tienen nitrógeno. La N es de nitrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, estos compuestos tengo que eliminarlos porque son muy tóxicos. Sería un tóxico. Ay. Exactamente. Así como es tóxico el dióxido de carbono, es tóxico también estos compuestos que tienen nitrógeno. ¿Cómo los elimino? Los elimino a través del sudor y de la orina. ¿Sí? Uno dice, la orina, ese olor tan fuerte que tiene, como si fuese amoníaco. Bueno, el amoníaco es NH3, en vez de un 4 es un 3. ¿Sí? Y en cierta manera no estamos equivocados cuando decimos el olor a pis es olor amoníaco. Es un olor fuerte, intenso, que sentís que te perfora, te entra en la nariz fuerte, ¿no? Cuando hay pis que está concentrado. Bien, ¿por qué? Porque hay Y más muchos... cuando tomás complejo B. ¿Cómo? Más cuando tomás complejos B. Sí, sí. Pero bueno, eso sería más otra cosa, pero ahora no nos vamos a meter en eso. Pero los que hacen, por ejemplo, dieta proteica, yo he tenido mis momentos de que la médica me mandaba a hacer dietas proteicas y nunca más de 15 días, ¿sí? 3 semanas como mucho, y donde iba incorporando después hidratos de carbono. Ella me decía, tenés que tomar mucha agua, ¿sí? No 2 litros, más todavía. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que al orinar, el color de la orina va a ser un amarillo más intenso, como más anaranjado, y va a tener un olor más intenso. ¿Por qué? Porque al incorporar proteína, voy a producir como desecho más cantidad de amoníaco o de compuestos con nitrógeno, ¿sí? Que los necesito eliminar y por eso es necesario tomar tanta cantidad de agua. ¿Ah? Pero los 3 tipos de nutrientes que vimos son incorporados, ¿sí? En la respiración celular para obtener energía, pero también para obtener productos de desecho. ¿Y dónde van a ir a parar nuestros productos de desecho? ¿Dónde van a ir a parar? A nuestro sistema excretor. ¿Y qué es esto del sistema excretor? Ahí les digo. ¿Qué es esto del sistema excretor? A ver si lo tengo. Lo tengo cerrado. Esperen. Ya no tengo garganta. Bueno, esperen. Díganme si lo ven. ¿Lo ven? No, yo no. Ahora sí, ahora está empezando a cargar. Sí, A veces se pasa ve. un cachito. Bien. Llegó entonces. ¿Lo ven? ¿Qué es esto del sistema excretor? Sí. El excretor en realidad hay 3 sistemas que entran, o subsistemas que entran dentro de lo que sería el sistema excretor. Por un lado, la respiración
respiración, ¿sí? Sistema respiratorio también pertenece al sistema excretor. ¿Por qué? Porque el sistema excretor tiene la función de eliminar los productos de desecho, ¿sí? De sacar de nuestro cuerpo todos los productos de desecho. Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando yo largo el aire, ¿sí? Cuando yo expiro, lo que estoy haciendo es eliminando un desecho, que es el dióxido de carbono, que ya sabemos de dónde viene, el metabolismo celular, ¿sí? El otro sistema que interviene es la piel, ¿sí? Por eso es importante que todos los seres vivos, sobre todo los animales, no tengan petróleo, ¿sí? En su pelaje. Nosotros no pintemos nuestros cuerpos con pinturas que obstruyen los poros, ¿sí? Porque nos intoxica. ¿Por qué nos intoxica? Porque por la piel también eliminamos productos de desecho. Y el último, que es el que a veces más relacionamos, es el sistema o aparato urinario, ¿sí? Son 3 subsistemas que forman el sistema excretor, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sistema respiratorio, ya lo vimos, ¿sí? Eliminamos dióxido de carbono que proviene de la respiración celular. ¿Ah? La piel elimina a través del sudor desechos ricos en nitrógeno, ¿sí? Uno podría llegar a decir que el sudor y la orina se parecen, ¿sí? Por eso el sudor huele feo a veces. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos eliminando compuestos con nitrógeno, que también provienen del metabolismo celular, de la respiración celular, específicamente cuando en la respiración celular utilizamos como nutriente a las proteínas o a los aminoácidos. Y por último, el que más nos importaría ver, es el aparato urinario, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, la orina actual, normal, contiene un 95% es agua, 2% son sales y un 3% es urea y ácido úrico. Tanto la urea como el ácido úrico, sí que eliminamos por orina, son compuestos que tienen nitrógeno. ¿Ah? ¿Y de dónde vienen? Del metabolismo de las proteínas, es decir, de la respiración celular cuando utiliza las proteínas. Bien, ¿cómo está formado nuestro aparato urinario o sistema urinario? Está formado por 2 riñones que tienen acá forma de poroto, ¿lo ven? De Sí, cada sí se ve. riñón va a salir un tubito, ¿sí? Que se llaman uréteres, ¿sí? Estos uréteres van a llevar todo el líquido, todo el contenido a una bolsa, que es la vejiga, y de la vejiga va a ser eliminado al exterior a través de la uretra, ¿sí? En el hombre y en la mujer es lo mismo, ¿sí? Es exactamente igual. Lo único que cambia es el orificio de salida, pero es lo mismo. ¿Ah? 2 riñones, 2 uréteres, uno de cada riñón, todo desemboca en una vejiga y de la vejiga sale al exterior a través de la uretra. Obviamente, tenemos acá en rojo la arteria renal y en azul la vena renal. ¿Se acuerdan cuando vimos circulatorio que dijimos, de la aorta sale todo? Toda la sangre rica en oxígeno y en nutrientes para ser distribuida al cuerpo. Pero después esa arteria aorta se va a ramificar y va a ir cambiando de nombre, como las calles, ¿sí? Y va a recibir el nombre de aquel órgano al cual van a ingresar para aportar sus nutrientes y tomar sus desechos. Bueno, la aorta a esta altura
va a recibir el nombre de arteria renal, ¿sí? Y por otro lado, la vena cava inferior, ¿sí? Va a tomar los desechos a través de la vena renal, ¿sí? Bien, miren, acá lo vemos. Otra vez se me fue. Chuf. Quise hacer esto, no, me cambio de diapositiva. Bien, 2 riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra. Ahora, acá, a cada riñón va a entrar la arteria renal. Una arteria renal derecha para mi riñón derecho, una arteria renal izquierda para mi riñón izquierdo. ¿Sí? Esa arteria renal se tuvo que dividir porque tengo 2 riñones. Una va a ir a un riñón y otra va a ir a otra. Y va a pasar por el riñón y esa sangre, ¿sí? Va a empezar a ser filtrada o depurada. ¿Ah? ¿Cómo lo va a hacer? A través de unas pequeñas y minúsculas estructuras microscópicas que van a formar los riñones y que reciben el nombre de nefrón o nefrona. Cada riñón de tu cuerpo está formado por millones y millones de nefrones o nefronas. ¿Sí? Ese nefrón o nefrona se va a encargar de filtrar la sangre, ¿sí? Va a tomar aquellas sustancias que son de desecho para ser eliminadas, ¿sí? Y va a tratar de retener aquellas que sí necesitamos, ¿sí? Es como si tuvieses un colador y tenés un colador grande, ¿sí? Y vos, en ese colador, tenés varias cosas mezcladas que querés separar, ¿sí? Y entonces colás. Y resulta que al colar hay algunas cosas que las vas a poder retener, perfecto, sin problema, son cosas que te importan, ¿sí? Y que las retenés porque son grandes, pero hay otras que quizás en el colador se te van a escapar y van a pasar por los agujeritos del colador. Y resulta que muchas de esas que pasaron te interesan, porque son importantes. Entonces, de alguna manera vas a necesitar recuperarlas, ¿sí? Los riñones están formados por nefrones o nefronas, ¿sí? Y que tienen esta forma muy extraña, que no vamos a entrar en ese detalle, son los encargados de formar la orina, ¿sí? Miren acá si hacemos zoom. Tengo un riñón, hago un zoom, y en ese zoom voy a ver una nefrona, ¿sí? Y voy a hacer un zoom de esa nefrona y voy a ver que tiene esta forma. Bien. Para que la orina se forme, ¿sí? Ocurren varios pasos. Por ejemplo, la sangre, ¿sí? Va a ocurrir un proceso que se llama de filtración. Y en esa filtración, que es como ese colador grande que yo les nombré, sustancias que necesitan ser desechadas van a pasar, pero también pueden pasar algunas que son importantes, que necesitas tenerlas. Bien, primer paso, se va a filtrar. Pero un segundo paso, que es de recuperación, se llama reabsorción. Esa nefrona se va a encargar de reabsorber y llevar otra vez a la sangre aquellas sustancias que sin querer pasaron, pero que las necesitas. ¿Sí? Por otro lado, de esta sangre que se filtró en este primer paso y que lograste reabsorber cosas importantes, como va a cierta velocidad circulando por acá, a lo mejor pasa y alguna cosa que tenías que eliminar, no lograste eliminarla. No hizo a tiempo a pasar por ese colador. Por lo tanto, va a ser secretada otra vez dentro de la nefrona para poder ser eliminada. Y entonces, en todo este circuito, en todo este tubo largo que es la nefrona,
¿sí? Va a ir ocurriendo todo este proceso para que cuando llegue al final, que es este tubo que aparece acá, que es un tubo que se llama túbulo colector, que este túbulo colector de esta nefrona se va a juntar con todos los túbulos colectores de todas las nefronas que forman tu hígado. Bien, toda esa orina que se formó es la que al fin y al cabo va a terminar volcándose, ¿ven? ¿Sí? En conductos más gruesos, ¿sí? Y todos esos conductos más gruesos van a terminar en lo que se llamaba el uréter. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El uréter. Quiere decir que toda la sangre que entró acá al riñón se encargó de, cada nefrona, se encargó de filtrarla, de recuperar lo que necesitaba, de que aquello que había que descartar pero sigue circulando en la sangre y que no se llegó a filtrar, se pueda reabsorber, ¿sí? Todo eso para que cada una de estas nefronas que hay acá, que son muchas, pero muchas, vuelquen esa sustancia, ese líquido que se formó, que en realidad es la orina, para ser volcada dentro de estos conductos que son los uréteres y se almacene momentáneamente dentro de la vejiga. ¿Sí? La vejiga se llena hasta cierto punto y cuando se alcanzó, empieza a sentir más presión porque se va llenando de orina, va a haber una señal, ¿sí? Que va a llegar a tu cerebro que te va a decir, uy, tengo ganas de hacer pis. Profe, ¿hacemos un intervalo que quiero ir a hacer pis? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas nefronas que están formando tu riñón, ¿sí? Y que se fueron volcando su líquido, que es la orina, en estos uréteres, y que llegaron y se fueron acumulando en tu vejiga tiene un límite donde cuando alcanza determinada presión, hay terminaciones nerviosas que le mandan señal a tu cerebro y que le dicen, pará, porque tenés que ir al baño a hacer pis. ¿Sí? Y entonces uno, como es un adulto, tiene la posibilidad de mandar una orden voluntaria de decir, me voy a sentar o no, depende quién seas, para hacer pis. Y voy a controlar estos esfínteres que hay que te permiten, como decimos en criollo, controlar el chorrito. ¿Sí? Y que cuando uno es muy pequeño, ¿sí? Cuando uno tiene menos de 2 años, todavía esto no es voluntario. No hay un control voluntario. Por lo tanto, no puedo controlar voluntariamente estos esfínteres que hay que permite que yo diga cuándo hacer pis y cuándo no. ¿Ah? Pero al fin y al cabo, la orina se va a formar gracias a todo esto que ocurre dentro de estas pequeñas unidades, que hay millones dentro de cada riñón, que se encargan de filtrar, reabsorber lo necesario, volver a secretar aquello que sin querer se escapó de la filtración para formar la orina que va a pasar por los uréteres, se va a acumular en la vejiga y luego va a ser eliminado a través de la uretra. Bien, el tema es más extenso, pero se los voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque hay sustancias, ¿sí?, que se encargan de regular la cantidad de agua. ¿Se acuerdan que le dije hay un 90-95% de la orina? Es agua, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy todo un día sin tomar agua? ¿Cómo regula las nefronas esto? De eliminar, porque voy a necesitar, si yo no tomé agua en todo el día, voy a necesitar orinar menos. O uno se da cuenta que orina menos cuando no toma agua. Si estás todo el día tomando mate, ¿por qué haces tanto pis? ¿Por qué a los nenes chiquititos, las que son madres, y están empezando a controlar esto de el control de las micciones, que es decir, el control de las veces que hago pis, y uno dice, bueno, para que no se haga pis en la cama, no le doy nada de tomar antes de dormir. Entonces no tome jugo antes de dormir. ¿Sí? Acordate, porque te puedes hacer pis
¿Por qué? Pregunta, profesora. ¿Cómo? Si no se consume, pregunta, si no se consume el agua necesaria o no se consume agua durante el día, ¿se reciben a través de los alimentos algo de líquido también? Uno recibe agua, uno incorpora agua de 3 formas. A través de los alimentos, ¿sí? Yo como una ensalada, la ensalada tiene agua. Como un churrasco, ese churrasco, ¿sí? Contiene agua. ¿Ah? Bien, una manera de incorporar agua a mi cuerpo. La segunda manera es bebiéndola, ¿sí? Ingiero agua, mate, té, café, jugos. Y la tercera manera de obtener agua es a través del agua metabólica, ¿sí? Bien, son 3 formas de incorporar agua en mi cuerpo o de tener agua en mi cuerpo. Cuando yo no incorporo agua y estoy todo un día sin beber agua, en cierta manera hay sustancias, hay 2 sustancias que se encargan de regular, que es el último paso que yo no nombré, ¿sí? De regular a esta altura, ¿sí? De la nefrona, la reabsorción o no de agua. Hay una hormona que se llama hormona antidiurética, ¿sí? Antidiurética, anti-PIS, diríamos, que se encarga de que cuando, por ejemplo, yo no consumo mucha agua, se encarga de que esta orina que se forma acá salga más concentrada. En cambio, si yo tomo mucha agua durante todo el día y tomo mucho mate, y estoy mate, y no me doy cuenta, estoy tomando tanta, me tomo 2 termos de mate, yo me voy a dar cuenta que cuando hago pis, el pis es más clarito. ¿Por qué? Porque va a tratar de eliminar ese exceso de agua que no necesito. O, otra situación más extrema. Tengo un accidente, ¿sí? Y en ese accidente pierdo mucha sangre. Bien, la sangre, el plasma, tiene un alto contenido de agua. Por lo tanto, en esa hemorragia pierdo agua. Bueno, va a actuar esta hormona antidiurética que va a evitar, ¿sí?, que este paciente que tuvo un accidente, que perdió gran cantidad de agua, porque perdió gran cantidad de sangre, vas a ver que este paciente no va a orinar. ¿Sí? ¿Por qué? Si consumo mucha sal, me como un paquete de papas fritas, ¿sí? Se me dispara en mi cerebro el centro de la sed. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo al incorporar estas sales, necesito eliminarlas de alguna manera, ¿sí? Y la manera que tengo de eliminarla es a través de la orina. Y la mejor manera de eliminarla a través de la orina es incorporando agua. ¿Ah? Entonces, mi cerebro, porque tenemos detectores en todo el cuerpo, bien, a mi cerebro le va a llegar la orden de que hay mucha sal dando vuelta en la sangre, porque es sal que incorpora en la digestión. Esas sales necesitan ser eliminadas. Los que son hipertensos saben, necesitamos eliminarla. ¿Cómo podemos eliminarla? Tomando agua, porque al tomar agua voy a orinar más, y al orinar más la voy a eliminar, esas sales que incorporé de más. ¿Ah? En estas últimas diapositivas, ustedes van a ver cómo hay sustancias, ¿sí?, que son hormonas, que se encargan de regular la cantidad de agua que voy a eliminar a través de la orina. ¿Sí? No me importa que la sepan. Esta que yo le dije antidiurética, su nombre real es vasopresina. No me interesa que se sepan el nombre. Solo sepan que hay ciertas hormonas que nuestro cuerpo produce que se encargan de armar una orina más concentrada o más diluida, de acuerdo a la necesidad que tiene el cuerpo. ¿Sí? Solo eso. Y con eso ya me alcanza. Que sepan cómo está formado nuestro aparato urinario, ¿sí? Que en realidad nuestro sistema excretor está formado por 3 subsistemas: el respiratorio, el tegumentario o la piel, si te acordás más de la piel, decir la piel, y nuestro aparato urinario, que está formado por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Y que los que se encargan de formar la orina, ¿sí?,
son los nefrones o nefronas que van a filtrar la sangre, van a reabsorber aquellas sustancias que son importantes y que sin querer se escaparon en la filtración, y por otro lado van a reabsorber aquellas sustancias de desecho que sin querer circulan en sangre todavía, que no lograron filtrarse y que necesitan pasar al interior de este tubo, ¿sí?, que es la nefrona, para formar la orina. ¿Ah? Solo eso, nada más. ¿Preguntas? Y ya los libero porque hoy les di para que tengan y para que guarden. ¿Preguntas? ¿Nada?